Hola amigos, bienvenidos a nuestra cadena de El Sembrador Europa y a nuestro programa Drogas, Aprender y Prevenir. En el día de hoy vamos a tratar de la prevención desde la infancia, desde la familia. Vamos a intentar dar unas pautas educacionales para que los padres puedan tener herramientas y hacer que sus hijos, evitar que sus hijos adopten conductas que les alejen del consumo de drogas. Tenemos que evitar todos aquellos elementos que supongan una amenaza, porque la prevención es eso, ¿vale? Es evitar un daño antes de que aparezca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pretender? Vamos a pretender que el niño se convierta finalmente en una persona autónoma y una persona satisfecha que sea capaz de crear sus propias habilidades y poder enfrentarse a las adicciones, una futura adicción a las drogas. Para ello contamos aquí en nuestro plató con una experta en adicciones, ella es Natividad. Buenas, hola, Natividad, muy buenas, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, una vez más a nuestro programa. Y vamos a empezar, si te parece, por hablar de prevención y de educar en actitudes sanas. ¿Cómo? Porque los padres que nos estén escuchando estarán diciendo, bueno, todo eso me parece muy bonito, la teoría ya casi me la sé, porque los medios de comunicación, la verdad es que lanzan muchísimos mensajes en este sentido, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos educar en actitudes sanas? Bueno, Mari Carmen, mira, lo primero yo sí decirte que la experiencia que yo he tenido durante unos cuantos años en intervención en adicciones, una de las testimonio más frecuente y más desgarrador que los padres hacen a la hora de acudir a pedir ayuda es un testimonio fundamentado en la culpa, ¿no? En la culpa, es decir, que he hecho mal como educador, que he hecho mal como padre para que mi hijo se haya encontrado con este problema, ¿no? Entonces, es doloroso, es duro encontrarse con esos padres que tienen esos sentimientos y que viven esa angustia. Realmente la prevención nos va a ayudar a llevar a cabo un proceso educativo desde la responsabilidad. Entendiendo, lógicamente, que la prevención debe de empezar desde edades muy tempranas, no una vez que el problema está poniéndose de manifiesto en la familia o que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Esto es una carrera de fondo, no de velocidad, podríamos decir así, de esa manera. Anticiparse, efectivamente, decíamos, ¿no? Efectivamente. Evitar que el daño aparezca. Efectivamente. Entonces es importante que todo lo que hablemos de la prevención, que vamos a hablar durante unos cuantos programas, la prevención y la familia, lo enfoquemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de decir cuál es nuestro papel como educadores y cuál es mi visión, cuál es mi forma de intervenir y cuál es mi forma de responsabilizarme, ¿no? Desde las herramientas, desde las capacidades, desde el conocimiento que yo tengo ahora mismo y qué es lo que puedo hacer para, evidentemente, dotar y ayudar a mi hijo a que se forme y que, bueno, en definitiva, que el día de mañana llegue a ser una persona feliz, satisfecha y plena, que al fin y al cabo es lo que todos los padres deseamos para nuestros hijos, ¿vale? Cuando tú me planteas educar en actitudes sanas, ¿no? en actitudes saludables, evidentemente hay que marcar desde edades muy tempranas una serie de pautas muy claras sobre actitudes saludables que estamos diciendo, para que el menor empiece desde edad temprana a diferenciar y a cuidarse de alguna manera y a adoptar esas costumbres de forma que se consideren un hábito en su vida y que lo integren de manera normalizada. Evidentemente, un ejemplo sencillo, lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? Algo muy cotidiano y muy cercano a todos y que hay que hacer 3 veces al día, ¿no? A los niños se les dice que hay que hacerlo 3 veces al día. Bueno, pues aunque parezcan cosas o pautas o costumbres mínimas sin importancia, en ese tipo de hábitos en los cuales se educa al menor, se educa al niño en aspectos tan sencillos, el mensaje que se le está ya transmitiendo es cuídate, ser responsable de tu salud bucodental,
tienes que hacerlo varias veces al día, los motivos, las razones. Entonces, ahí hay una serie de mensajes que enviamos a través de esas conductas tan sencillas y tan básicas, y bueno, pues de alguna manera es educar en lo que estábamos hablando, ¿no? Claro. En hábitos de vida sanos, ¿no? He puesto ese ejemplo porque lógicamente es un ejemplo sencillo, muy comprensible y cercano a todos, pero hablaremos durante estos programas de otros aspectos mucho más complejos. Claro. En el programa de hoy, aparte de hablar de la educación en actitudes sanas, también vamos a tratar un tema como ser ejemplo. Debemos ser ejemplo, los padres tenemos que ser conscientes de que debemos ser ejemplo con nuestra propia conducta, y ser coherentes también con nuestra propia conducta. Es decir, una cosa es lo que yo le digo al niño que debe hacer y otra cosa es lo que el niño ve en mí que yo hago, ¿no? Entonces, esa conducta que sea coherente, eso es muy importante, que muchas veces los padres nos olvidamos, ¿no? de que eso debe de ser así. Y luego una tercera cosa muy importante que yo considero que también es muy importante es la comunicación, ¿no? Que haya una comunicación abierta por un lado y comprensiva por otro, el ponerse un poco también en el lugar del niño o del adolescente, y que la comunicación sea óptima, ¿no? en la familia, que sea una comunicación sana. Efectivamente, no podemos esperar que cuando el niño está en una edad de la adolescente, preadolescente, de 12, 14 en adelante, nos vaya a venir contando sus preocupaciones, nos vaya a venir contando sus inquietudes, si previamente durante los años de la infancia en el hogar no nos hemos preocupado de generar ese clima de confianza, ese clima de comunicación y de sinceridad entre los miembros de la familia, para que, lógicamente, llegado el momento de que realmente aparezcan problemas importantes, la persona tenga confianza y el canal esté abierto. Es una tarea de sembrar desde las pequeñas cosas del día a día, para que el futuro, si surgen realmente inconvenientes, el adolescente tenga esa puerta abierta con sus padres. Evidentemente, cuando esto no es así, y ese es uno de los principales aspectos que se trabaja muchas veces en prevención con la familia, son los niveles de comunicación, y aparecen niveles de comunicación muy deteriorados o inexistentes, o niveles de comunicación que, lejos de ser positivos, cercanos y con afecto, pues resultan ser todo lo contrario, distantes, agresivos, y carentes de todo tipo de afecto. Claro, y a la hora de evaluar, digamos, ese caso, ¿no?, de drogodependencia, cuando los expertos ven que esa comunicación ha fallado desde el principio, es uno de los factores fundamentales, ¿no?, de lo que, digamos, de lo que ha incitado, digamos, vamos a llamarlo así, a que ese adolescente o ese joven se haya hecho adicto a ciertas sustancias, ¿no? Es una de los... Es un elemento que influye muchísimo, Mari Carmen. Hay que tener en cuenta que, cuando se produce este tipo de situaciones de consumo dentro de un miembro de la familia, no podemos decir, es complicado decir, lleva consumiendo varios años y nadie se ha enterado de nada. Eso suele ser bastante extraño. Generalmente en la familia se perciben síntomas que ya hemos tratado en los programas anteriores, se perciben síntomas, se perciben aspectos que pueden causar alarma, pero nos hemos quedado ahí, ¿no? No hemos ido más allá con la otra persona, no hemos indagado, no nos hemos sentado, no nos hemos parado a pensar, no nos hemos parado a preguntar qué es lo que te preocupa, qué es lo que te afecta. Entonces, lo que comentábamos antes, cuando ese canal de comunicación está sembrado, está abierto, se ha utilizado anteriormente y es lo habitual dentro de la dinámica familiar, pues es mucho más sencillo que si un adolescente se está encontrando con problemas en su centro de estudio, problemas con sus compañeros, con su grupo de iguales, pues que llegue a casa y nos lo pueda contar. Lógicamente, cuando la comunicación no es buena, pues es un elemento que afecta negativamente a la solución del problema. Hablando de prevención y de educación, la principal función de la familia es la educación y la transmisión de valores. La educación significa enseñarles a desenvolverse en la vida adecuadamente en su vida, pero hay también una labor en los padres de apoyo, ¿no?, de seguimiento, de guía, además de enseñarles a descubrir y a prepararse para ser capaces de afrontar situaciones, ¿no?, situaciones en los que está incluido, pues eso, el consumo de drogas. La labor de los padres debe ser lo que tú estás comentando, fundamentalmente
aportar todo lo que puedan, todo lo que esté dentro de las capacidades y de las posibilidades de los padres al menor, para que vayan forjando su propia personalidad, para que vayan tomando sus propias decisiones y para que de alguna manera vayan definiéndose en la vida con respecto a aspectos relacionados con su propia personalidad, como con la definición de lo que pueda ser su futuro. Lógicamente, el papel de los padres es fundamental en los primeros años de vida, porque ya hemos hablado también que son las etapas más determinantes, pero el proceso está ahí, el proceso es importantísimo y desde ahí también se ejerce prevención, desde el asumir en primera persona esas tareas como propias, desde ese sentido y desde esa proyección de cara al futuro. Es decir, que pensemos que lo que hacemos ahora con un menor, con un niño, con una niña, eso va a repercutir directamente en su propia personalidad y le va a ayudar, o le va a beneficiar, o le va a perjudicar, dependiendo de nuestra forma de operar. Yo siempre digo, ¿cuál es el motivo por el cual, cuanto más mayores somos, más valor damos a lo que nuestros mayores han ido haciendo con nosotros a nivel educativo? Es decir, a medida que vamos madurando, vamos siendo conscientes de toda esta repercusión y de lo importante que es las primeras etapas de nuestra vida y vamos valorando muchísimo más lo que nuestros padres han vivido con nosotros, lo que nuestros padres nos han transmitido y de lo que nuestros padres hemos visto, ¿no? Lo que tú decías, la coherencia, esa coherencia tan complicada y tan difícil muchas veces, ¿no? para los padres. Entonces, bueno, pues desde ahí todo eso es importantísimo, ¿no? Que pensemos y que reflexionemos sobre ello. Concretando, la educación de los padres en estas edades tempranas, estamos hablando de niños y de adolescentes, sería una mezcla o la suma de, por una parte, inculcar valores con la idea de que el niño sea cada vez más autónomo a medida que vaya desarrollándose y madurando, es decir, que el niño sea capaz de convertirse en un adulto o de un joven autónomo, y también sin olvidar la responsabilidad, es decir, que el niño sea que pase de depender, digamos, de sus padres para todo, de ir delegando, digamos, responsabilidades y dándole pequeños trabajos y tal, para que el niño sea responsable también de sus actos y de que aprenda de lo que está bien, de lo que está mal y todo eso. Entonces sería una suma, valores más autonomía más responsabilidad. Efectivamente. ¿Es así? Es así. Aquí ya aparecen los diferentes perfiles que podemos encontrarnos de padres, lógicamente. Eso es lo ideal. Como tú bien decías antes, ustedes pueden pensar, estamos aquí muy bien sentadas, Mari Carmen y yo, hablando de todo esto y parece sencillo. Es muy complicado. Sabemos que todo esto es muy complicado, que ningún niño viene con un manual debajo del brazo. Eso lo sabemos. Pero sí es cierto, y yo cuando intervengo con familias siempre devuelvo a las familias la misma idea de la reflexión, de la capacidad de recapacitar de los padres y de cuestionarse todos estos aspectos, es de donde va a venir la posibilidad de mejorar y de aprender a dar respuestas diferentes a situaciones que como padres pues nos generan conflicto, ¿no? Entonces, evidentemente, todo va dirigido a que el día de mañana nuestros hijos sean unas personas con unos valores adecuados según el estilo educativo y la perspectiva que haya de esos padres, y que evidentemente sean personas totalmente autosuficientes, autónomas, capaces de diferenciar para ellos lo que es bueno para ellos y lo que no lo es, capaces de posicionarse ante lo que quieren y ante lo que no quieren, y en definitiva, como decíamos al principio del programa, que sean personas felices, ¿no? Que es el gran objetivo de todo ser humano, ¿no? Cosas que vamos a hacer, que hacen deben de hacer los padres. Venga. Vamos a empezar. Yo creo que lo primero es revisar nuestros propios valores, como tú decías antes, ¿no? Nuestros propios valores, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros hábitos de vida, que eso también es muy importante, y cómo todo ello puede estar influyendo de alguna manera en nuestros hijos, para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, podemos cuestionarnos, por empezar por algún sitio, y estando tratando el mundo de las adicciones, cuáles son nuestras propias creencias sobre las drogas. Tenemos que pensar que la tarea de educar es una tarea que nos hace transparentes, es decir, tal como nosotros como padres vivimos nuestra propia vida, percibimos la realidad, hemos sido educados, pensamos, sentimos y actuamos, de esa manera también es la manera en la que transmitimos a nuestros propios hijos, con lo cual
los cuestionamientos previos que habría que hacerse. Claro. Que sería estupendo que estos programas de prevención que vamos a hacer sirvieran para esto, para que podamos pararnos a reflexionar y a recapacitar, porque ojalá pudiésemos aportar fórmulas mágicas. No, aquí vamos a aportar la posibilidad del aprendizaje. Una pregunta que es buena hacerse: ¿cuáles son mis creencias ante las drogas? Evidentemente. ¿Qué pienso yo ante las drogas? ¿Quiero que mi postura ante las drogas es permisiva? ¿Es muy radical? ¿Es muy disciplinaria? Ahí tengo una negativa total y absoluta a todo tipo de drogas. Este tipo de cuestionamientos igual no me los he hecho nunca, o igual sí, y desde ahí, ¿qué estoy trasladando al menor? ¿Vale? Por ejemplo. Otro tipo de preguntas: ¿cómo me posiciono ante cierto tipo de consumos? De consumos de droga. Lógicamente, porque hay veces que se puede... Sí, soy más permisivos con uno, efectivamente, o con otros. Tenemos la idea social o tópica, ¿no?, de que hay ciertas sustancias que generan más problemas que otras, o que a nivel social generan más rechazo que otras. ¿De Por acuerdo? ejemplo, el tema del alcohol. Por ejemplo, el tema del alcohol. Bueno, pues justificamos que se consuma alcohol, pero no justificamos que se pueda consumir cocaína, por ejemplo. Nos parece más grave, que nos puede parecer más grave que nuestro hijo adolescente pueda estar fumando marihuana, ¿no?, o que el hecho de que pueda estar ingiriendo alcohol todos los fines de semana. Bueno, pues todo ese tipo es decir, es situar en qué estadio de problema, a qué nivel de problema situamos estas preguntas. ¿Soy tolerante con la hora a la que llega mi hijo a casa, por ejemplo? ¿Soy tolerante con que un día mi hijo llegue bebido a casa? ¿Tomo medidas? ¿No tomo medidas? Al no tomar medidas le estoy dando permiso para que sea una conducta repetitiva en él. ¿Soy consciente que si eso es repetitivo puede llegar a desencadenar un problema aún mayor? Cuestiones sencillas que nos podemos hacer y que realmente es una forma de chequearnos, de revisarnos sobre cuáles son nuestras creencias ante las drogas y desde ahí educar. Claro, es muy simple, es preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Esa pregunta yo creo que no se lo hacen muchas veces los padres. ¿Lo estoy haciendo bien? Claro. Entonces eso sería, digamos, una serie de cuestionamientos en los que serenamente el padre y la madre se sienten y digan, bueno, nuestro hijo, lo estamos haciendo bien. ¿Qué te parece? Siempre el consenso, ¿no? Eso, lo que tú decías, el horario de salida, las amistades que tiene, todo eso, si somos o no permisivos con ciertas cosas. Efectivamente. Porque en la familia hay que decir que los principios que transmitimos, que transmiten las familias, por un lado están los valores, las creencias, las actitudes, los hábitos, que están todos muy relacionados, que parece que es todo lo mismo, las actitudes, los valores, las creencias, pero que cada uno tiene su lugar. Exactamente, su lugar y su definición. Vamos a empezar, si te parece, Nati, a definir qué son los valores. Los valores que transmitimos a nuestros hijos. Bueno, son aquellos aspectos a los cuales damos la máxima importancia. Las decisiones, las iniciativas, incluso nuestra manera de sentir y de percibir la vida se va a filtrar a través de lo que nosotros decidamos que son nuestros valores. En definitiva, es aquello a lo que vamos a dar importancia, a lo que vamos a situar por encima de otros aspectos de mi vida. Para mí va a poder ser, por ejemplo, muy importante la puntualidad, o va a poder ser muy importante el afecto, o va a poder ser muy importante la comunicación, ¿vale? Entonces, a esos aspectos a los que yo decido porque yo lo he decidido o porque se me han inculcado y he sido educado en un ambiente familiar en el cual han existido esos valores, y desde esa idea y desde esos pensamientos y de esos valores voy a tomar decisiones en mi vida y voy a vivir mi vida y a decidir, y en momentos importantes pues lógicamente uno decide de una manera o de otra, ¿no? Lógicamente. Es enseñar al niño, digamos, a valorar las cosas de la vida, es decir, él decide qué cosas tienen más valor que otras, qué es más importante. Ahora que se nos acercan las fechas de Navidades, de Reyes, ¿no? Pues lógicamente tenemos un ejemplo sencillo: los regalos, ¿no? Los famosos regalos, ¿no? ¿A qué le damos importancia? ¿A qué se le da valor? ¿A lo material?
a la cantidad, al dinero que se gasta la familia o a otro tipo de aspectos no tan relevantes aparentemente o no tan rimbombantes aparentemente, ¿no? Se enseña al niño a ser agradecido, por ejemplo, que es que si no le enseñamos al niño a ser agradecido, ¿a qué le estamos dando importancia? Le estamos dando importancia a lo material de estas fiestas, ¿no? Entonces, bueno, esos valores en estas edades que estamos hablando tempranas somos los padres quienes transmitimos y eso hay que filtrarlo, hay que revisarlo, hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo muchísimo, porque de alguna manera es la esencia nuestra que van a llevar los niños, ¿no? Lógicamente. Claro. Las creencias, Nati, ¿qué son las creencias? Son ideas y convicciones que tenemos acerca de las cosas, verdades que consideramos ya indudables, incuestionables. El origen de estas verdades, de estas ideas, pues a veces son verdades o ideas transmitidas por nuestros propios padres o por la observación que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida, porque generalmente suelen ser verdades aprendidas, ¿no? Y que no siempre tienen razón de ser, por ejemplo. Pero que no se cuestionan, digamos. No se cuestionan, existen y ya está. Por ejemplo, una persona que tiene la certeza de que se va a poner enferma, ¿no? De que, ay, me duele aquí, me duele allí, enseguida ya está pensando que se va a poner enferma, que le va a pasar de todo, ¿no? Bueno, ¿de dónde puede tener esa persona ese tipo de miedo, ese tipo de inseguridades o de certezas, ¿no? ¿De dónde pueden venir? Bueno, pues sería cuestión de analizar, pero bueno, pues igual es que si nos ponemos a rebuscar y si nos ponemos a indagar, pues bueno, pues igual tiene un origen familiar. Entonces son verdades que nos hacen realmente creer en algo con los ojos cerrados y que además no nos cuestionamos, porque la actitud es algo totalmente modificable, se puede cambiar si la persona tiene voluntad. La actitud es la energía, ¿vale? Y la acción que vamos a generar, el fondo de esa acción, con qué voluntad, con qué energía voy a hacer algo, me voy a proponer algo. Entonces, tengo una actitud de luchadora, tengo una actitud de afrontar las situaciones, tengo una actitud ganadora ante las cosas que me propongo, o soy una persona con una actitud perdedora, victimista, pasiva. Esa actitud, ¿no? Que muchas veces, dependiendo si estamos en una zona o estamos en otra, si estamos con una actitud positiva o estamos en una actitud negativa, nos va a permitir pasar a la acción con lo que nos propongamos o quedarnos en el sitio en el que estamos. La actitud y los hábitos que irían un poco al lado de ellos serían lo que mostramos a los demás, ¿no? Efectivamente. Lo que se nos ve. Las costumbres, la capacidad, la habilidad que tenemos para hacer algo, ¿no? Todo eso serían los hábitos. Y el conjunto de todos los hábitos es lo que define, digamos, nuestro estilo de vida. Efectivamente. Vamos a dar como conclusión unos cuantos de valores que se pueden fomentar en los niños y en los jóvenes. Bueno, pues ¿te parece el compromiso, el valor del compromiso, la gratitud, el ser agradecido, el valor de la amistad, el optimismo tiene muchísimo que ver con esta actitud que hablábamos antes, una actitud positiva, optimista, siempre va a abrir más puertas. La paciencia, el esfuerzo, un valor muy importante, acostumbrar a los niños que lo que se consigue con esfuerzo y es el fruto de ese sacrificio y que, bueno, pues es el trabajo y el conseguir las cosas del esfuerzo tiene una doble recompensa y evidentemente lo que hemos mencionado ya varias veces a lo largo del programa, que es la felicidad como tal, en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que al final es el objetivo más grande. Claro, principal. Yo creo que debería de ser una asignatura, ¿no? Es decir, además de todo lo que enseñan en el colegio los profesores, educar en la familia a los niños a ser felices. Yo creo que la gran asignatura pendiente de esta sociedad, ¿no? Que enseñan a los niños muchas cosas, pero ¿enseñamos a nuestros hijos a ser felices? Sería la gran pregunta. Yo creo que nos vamos a quedar en el programa de hoy, Nati, con ese mensaje para nuestros telespectadores y las personas que nos están escuchando. Enseñar a nuestros hijos a ser felices con lo que tenemos. Si te parece bien, esa sería una de las cosas principales. Otra sería dar prioridad a las cosas importantes. ¿Qué es lo verdaderamente importante para mi vida? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en esta vida? Y luego
las necesidades. ¿Qué son necesidades? Hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que no. Es superfluo, podemos vivir perfectamente sin ello. Yo creo que con estas tres, digamos, estos 3 puntos, teniendo en cuenta estos 3 puntos, como digo, podemos alrededor de ello crear una educación sana, óptima para nuestros hijos y de lo que se trata de prevenir, digamos, en actitudes insanas, ¿no? como es la adicción a las drogas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que el programa de hoy daba para más, pero no podemos estar más tiempo, así que les emplazamos a una nueva edición de Drogas, Aprender y Prevenir. Hasta pronto.